Hola chicos, bienvenidos una vez más a Canal Biología. Continúo haciendo vídeos sobre la fotosíntesis y en este caso para hablaros de los factores que afectan a la actividad fotosintética. Todos estos vídeos, como siempre, recordar que los tenéis en www.canalbiología.com, ¿vale? Y también deciros que, bueno, pues como siempre, una serie de imágenes nos van a acompañar en la explicación del tutorial, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces, el objetivo de este vídeo es que veáis, es explicaros 4 o 5 factores que pueden aumentar o disminuir el rendimiento de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Rendimiento de la fotosíntesis que puede marcarse o puede medirse en función de la cantidad de CO2 que es absorbido o en función de la cantidad de oxígeno que es desprendido, porque lógicamente sabe ya por otros vídeos que el desarrollo de la fotosíntesis implica por un lado la necesidad de CO2 y por otro lado la liberación de oxígeno. Entonces, como digo, este rendimiento puede verse afectado por varios factores. Varios factores que voy a empezar a desarrollaros, voy a empezar a explicaros y que de alguna manera una imagen irá acompañando cada uno de ellos. Voy a empezar con la intensidad de luz, la intensidad luminosa. Tenéis ahí una imagen. Cada especie está adaptada a vivir en un determinado umbral, un determinado nivel de intensidad luminosa. Hay especies que van a necesitar una fuerte iluminación, otras van a necesitar una zona o zonas de mayor penumbra. Dentro de este intervalo, desde la penumbra hasta alta intensidad luminosa, como digo, dentro de este intervalo, a medida que se aumenta la intensidad luminosa, mayor en principio va a ser la actividad fotosintética, como lo veis ahí en las 5 especies que os pongo en ese diagrama. Veis cómo en mayor o menor medida, a medida que aumentamos la intensidad luminosa, pues lo que se está produciendo es un aumento en la actividad fotosintética. En función de la especie, este será mayor o menor. Ahora, también veis que cuando se alcanza cierto límite de intensidad luminosa, lo que se produce es una disminución, un apalancamiento en el rendimiento de la fotosíntesis. Esto se debe esto se produce como consecuencia de la degradación de los pigmentos fotosintéticos y por lo tanto la fotosíntesis se va a detener, ¿vale? Ahí tenéis entonces, como digo, este primer esquema donde la función o la cantidad de CO2 que se absorbe, que era uno de esos marcadores que os decía al principio que me podían servir para medir la actividad fotosintética, como veis entonces la cantidad de CO2 absorbido es mayor progresivamente a medida que aumentamos la intensidad luminosa. Según sea la especie, la pendiente será mayor o menor, pero como digo, alcanzado determinado nivel de intensidad luminosa, esta lo va a provocar una degradación de los pigmentos y por lo tanto veis cómo empieza un apalancamiento o incluso una disminución en la actividad. Perdón. Esto entonces en cuanto a la intensidad luminosa. El segundo punto, tenéis ahí el esquema, en cuanto a la concentración de CO2 en el medio, ¿vale? Vemos que si la cantidad de luz es suficiente y permanece constante, vemos que aumentando la concentración de CO2, ¿vale? Aumentamos también de una manera progresiva la actividad fotosintética, hasta llegar a un cierto límite en el cual esta se va a estabilizar, ¿vale? Esta estabilización no es ni más ni menos que debida a que se produce una saturación en la rubisco, que es una de las enzimas capitales que intervienen en la actividad fotosintética. Acordaos que la rubisco era la enzima, la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa, ¿vale? Que intervenía en la fase de fijación del CO2 durante la fase oscura. Si queréis vais al vídeo que ya he grabado sobre este tema para recordarlo, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la concentración de CO2. Un tercer punto sería la temperatura, ¿vale? Ahí tenéis también un esquema.
Cada especie se encuentra adaptada a vivir dentro de un determinado intervalo de temperatura, y dentro de ese intervalo, a medida que aumentamos la temperatura, vamos también a aumentar la actividad de la fotosíntesis, hasta que evidentemente pues se alcanza un valor máximo, a partir del cual el aumento de temperatura lo que consigue es que se produzca una disminución en la actividad fotosintética, debido evidentemente a la alteración que se produce en las enzimas que intervienen en el proceso. ¿De acuerdo? Si lógicamente el aumento de temperatura continúa, ¿vale? Y si se llega a producir la desnaturalización proteica, lo que llevaría es a la muerte de la planta, ¿vale? Puedo terminar, aunque no esté ahí en el esquema, hablándoos un poquito de otro factor, que es la humedad ambiental. En este sentido, deciros, cuando hay una escasez de agua, ¿vale?, los estomas de la planta se van a cerrar para evitar que se produzcan pérdidas por transpiración, y de esta manera que el contenido hídrico de la planta aún disminuya. Por lo tanto, esto dificultará el paso de CO2 y por lo tanto la actividad fotosintética va a disminuir, ¿vale? Veis que han sido 4 factores, ¿de acuerdo?, que factores que intervienen en que la actividad fotosintética de la planta sea mayor o menor, ¿vale? Bien, espero que lo hayáis entendido. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos y hasta otra.